Exactamente como decís, vamos a conocer esta tarde el índice de precios al consumidor del mes de abril. Va a estar rondando el 4%, es una inflación muy alta todavía. Va a llevar la inflación, si da este guarismo, al orden interanual casi en el 56-57% interanual, es decir, el acumulado en los 12 meses. Con lo cual estamos en una inflación todavía muy alta. Si bien durante el mes de mayo puede haber una desaceleración de la tasa de inflación, todavía estamos hablando de inflación que va a estar rondando el 3%. Recordamos siempre, para dar simplemente una referencia, que la inflación que tiene la Argentina en un mes, América Latina no la tiene en un año, en promedio, sacando por supuesto Venezuela. Entonces, realmente estamos hablando de valores inflacionarios altos. Ahora, la perspectiva para los próximos meses, dado previo a la Semana Santa se había impulsado ya esto de precios esenciales, que entre otras cuestiones incluye un congelamiento de las tarifas nacionales hasta el mes de noviembre, diciembre, y entonces esto puede traer aparejado una desaceleración en la tasa de inflación y en algunos precios en forma puntual, pero es claro que vamos a tener si bien una desaceleración, todavía inflaciones altas, incluso por el orden del 2%. Por supuesto, venimos del 4,7 del mes de marzo al 2 o 2,5 que podamos llegar a tener en junio, julio. Bueno, hay una moderación en la tasa de inflación, pero todavía estamos hablando de niveles altos, ¿no? Ahora, ese paulatino descenso indica que se han tomado las medidas necesarias para empezar a bajar la inflación, ¿o es simplemente lo que se espera después de un pico? No, es porque se han tomado algunas medidas. En primer lugar, todo lo que tiene que ver con la restricción monetaria que empezó en octubre del año pasado, empieza a tener algún efecto en la tasa de inflación. Siempre hay un rezago desde cuando el Banco Central empieza a contraer la cantidad de dinero y entonces eso trae aparejado una desaceleración en los precios. Lo otro que tiene que ver es con no incrementar las tarifas. Entonces esto, por supuesto, le quita a la economía en lo que es lo que se llama la parte núcleo, o lo que es el índice núcleo, le quita oxígeno porque, claro, venía muy acelerado todo lo que tiene que ver con electricidad, con gas, con agua, con transporte. Entonces eso puede traer aparejada una desaceleración en la tasa de inflación. Y por otro lado el dólar que ahora el Fondo Monetario permitió que el Banco Central pueda intervenir en la zona de no intervención. Entonces esto ha estabilizado algo las expectativas de devaluación, trae aparejado un tipo de cambio un poco más estable y, como sabemos en la Argentina, si el dólar se escapa, en general esto termina impactando en los precios, con lo cual alguna estabilidad que podamos ver en los próximos, desde el mes de mediados de abril, de mediados de abril, fines de abril, donde del Fondo Monetario permitió la intervención, bueno, hubo una moderación en la velocidad de devaluación que tenía el dólar. Entonces esto puede traer aparejado también que se traduzca en una reducción de los precios. Entonces yo creo que, como le digo, en el primer semestre del año, sobre todo acercándonos a las PASO, me parece que vamos a ver una desaceleración de la tasa de inflación y, por supuesto, están cerrando algunas paritarias de varios sectores todavía, entonces esto puede traer aparejado un alivio en el consumo que viene realmente muy complicado y que entonces con esta desaceleración inflacionaria más incrementos en los salarios puede haber algún tipo de recuperación en el consumo, pero bueno, va a ser por supuesto muy moderado, ¿no? Ahora, con el dólar quieto, mucha gente se refugió, los pequeños ahorristas se refugiaron en el plazo fijo. Si el dólar se mantiene estable, si la moderación de la inflación lleva a que baje la tasa de interés del plazo fijo, ese dinero saliendo a la calle, ¿qué puede provocar? Bueno, en primer lugar, las tasas todavía siguen siendo altas. Estamos hablando de tasas promedio del orden del 4 al 4,5 mensual, con lo cual son tasas todavía muy atractivas, pese a que hubo alguna caída en la tasa de interés, pero todavía siguen siendo tasas de interés muy atractivas, con lo cual lo que se espera es que no haya tanto vuelco de pesos en el mercado, y eso, bueno, como decíamos también, eso es
además uno de los factores que puede explicar la desaceleración que vamos a ver en la inflación.